Estamos hablando con el doctor Villamor y con Pedro Borrego, que es fisioterapeuta, de los dolores de las articulaciones. Y es importante además que hablemos de la rodilla. Yo creo que es la más frecuente, ¿no? La rodilla. Es muy frecuente. La rodilla tiene una morfología muy difícil en la que se enfrenta una zona redonda del fémur contra una zona plana, a diferencia, por ejemplo, de la cadera, que es una cúpula con una bola. Entonces la congruencia y el funcionamiento de la rodilla es complicado y por eso tenemos muchas lesiones. Muchas lesiones que terminan en quirófano. Muchas de ellas en quirófano, efectivamente, porque hay demasiado movimiento sobre una estructura que parece que podríamos decir que no está diseñada perfectamente. En quirófano con prótesis, normalmente a la que no hay que tenerle miedo, porque yo creo que es una cosa ya muy frecuente, ¿no? Las prótesis son muy frecuentes y ha sido un proceso quirúrgico que ha salvado la salud de muchísimos pacientes y se viene haciendo desde hace muchísimos años. Ha ido mejorando las técnicas y las calidades de las prótesis y actualmente se ponen incluso en personas bastante jóvenes para que vuelvan a hacer deporte. Una vez de que hayan estado en las manos del doctor Villamor, me imagino que ya pasan, por ejemplo, a hacer una rehabilitación, ¿o claro, no es necesario? Indispensable. En muchos de los casos, el hecho de que las partes blandas, que son ese grupo de tendones y ligamentos, esas estructuras que hay alrededor de la rodilla, han perdido funcionalidad, han perdido sus características, bien por la cirugía o bien por el hecho de que hayan sufrido daños durante los últimos años que ha tenido el paciente, ese dolor o ese problema articular, es necesario reeducar la rodilla, restablecer la funcionalidad de esas partes blandas. Y algo muy importante que además siempre hacemos en colaboración con los especialistas, y es utilizar técnicas de lo que llamamos propiocepción, es decir, volver a enseñar a la rodilla a moverse tal y como nuestro cerebro ordena. El movimiento no es solamente doblar o extender y flexionar la rodilla. Tiene que saber, cuando hay un terreno complicado, cómo reaccionar para que no se vuelva a dañar. Y esos son órdenes que se realizan de forma automática entre el cerebro y la articulación. Y es fantástico, como además en la mayoría de los casos esa reeducación se hace. ¿En qué tiempo más o menos se reeduca una rodilla para que no se vuelva a lesionar? Mira, en esa fase que nosotros comentamos de propiocepción puede ser entre 3 y 5 días solamente. Ah, en 3 y 5 días. Bueno, eso de la rodilla. Vamos a repasar más articulaciones. Otros dolores que se puedan, por ejemplo... Repásame el esqueleto, doctora Bellón. Si tuviera que repasarte el esqueleto, articulaciones fundamentales. Estamos toda la mañana porque tenemos más de 200 huesos y muchísimas articulaciones. Pero sí que es verdad que hay unas que nos duelen más, sobre todo porque son las que más movemos y las que más sobrecarga soportan. Nos vamos a fijar, en primer lugar, en la columna y sobre todo en las vértebras, en las 5 vértebras lumbares. 1, 2, 3, 4, 5 y luego tenemos el sacro. Ahí generalmente la columna lumbar es una de las que más frecuente duele. ¿Quién no ha dicho alguna vez me duelen los riñones cuando realmente no duele el riñón, sino la parte baja de la columna? Y generalmente la patología ahí no es tanto ósea, que también puede haber artrosis, sobre todo es muscular y ahí el fisioterapeuta tiene mucho que hacer. Luego nos centramos en otra articulación muy móvil, que es la de la cadera. Fijaos que está formada por el acetábulo de la pelvis y el fémur. Esta cadera tiene muchísima movilidad. Podemos llevar la pierna hacia adelante, hacia atrás, hacer rotaciones externas, rotaciones internas, y también es una de las articulaciones que más frecuente se afecta por artrosis. Antes, hablando con el doctor Villamor, me decía que se operan muchas más caderas por artrosis que rodilla. Y la tercera articulación, y la acabo de nombrar, sería la de la rodilla. Vamos a llevarlo un poquito más para arriba para que lo veáis. La rodilla es una articulación muy compleja porque está formada por el fémur, la tibia, la rótula, pero dentro de la articulación hay el menisco, los ligamentos. Por tanto, es algo que se nos pueden lesionar cualquiera de estas estructuras y nos producen dolor. Podría estar toda la mañana más hablando de articulaciones, pero yo creo que esas 3 son las más frecuentes. Bueno, vamos a hablar con María Mercedes, que nos llama de Sevilla, porque seguro que quiere hacer alguna consulta con respecto a alguna de sus articulaciones. María Mercedes. Hola, buenos días. ¿Qué quería preguntarnos, María Mercedes? Enhorabuena por el programa. Gracias, todo. bonita. Y gracias por llamar. ¿Qué Pues, quería consultarnos? Mire, preguntarle al doctor, mis rodillas, tengo mucho dolor, me crujen, y la parte trasera, lo que es la corva, es insoportable. También tengo 2 hernias de disco, entonces lumbares, pero entonces se me queda también la pierna dormida. En fin, estoy hecha un desastre. Y eso, que me duele muchísimo, que qué puedo hacer, que peso también 110 kilos por ansiedad. Y bueno, tengo 62 años. No se desanime, que todo es posible, menos resucitar después de muerto, o sea que tranquila. Tengo mucho dolor, mucho dolor. Venga, Mira, a ver. mira, por orden de prioridad te voy a decir.
Lo primero que has de hacer es no perderte el programa del viernes, que vamos a hablar de endocrinología, ¿verdad? Porque lo más importante para tu caso es perder peso. Eso va a ser fundamental. Es verdad que hay ansiedad, que hay muchas dificultades, pero también hay muchos especialistas que te pueden ayudar en eso. Ha hecho Mariló ya alusión a lo importante que es el peso como causa de estos dolores que estás sufriendo. También Ana ha dicho que la columna sufre muchísimo por el sobrepeso, más seguramente que la rodilla y que la cadera, aunque las tres son las que soportan principalmente el exceso de kilos que tienes. Y en segundo lugar, la columna, en tu caso, me preocupa más que las rodillas, porque cuando dices que la pierna se está durmiendo, eso quiere decir que lo que te está ocurriendo en la columna está comprimiendo un nervio, uno de los nervios que va a la pierna, que es el ciático, te lo está comprimiendo, y eso no podemos permitir que esté mucho tiempo apretado, porque podría al final tener una repercusión, como hemos visto con estos niños, que deje de funcionar ese nervio y deje de funcionar la pierna. La rodilla ya es otro aspecto. Tercero, que se pueden aplicar pues muchos ejercicios de fisioterapia que nos puede aconsejar Pedro. ¿Qué podríamos aconsejar a ella para que hiciera mientras tanto, mientras va perdiendo el peso al que se va a comprometer, te vas a comprometer, ¿no? Me está costando mucho trabajo porque me paro mucho y... Bueno, además de que el viernes vamos a tratar de alimentación, eso también hay que tomar una determinación que es lo fundamental. Ahí está tu salud en juego, porque es verdad que tienes un sobrepeso y está viéndose afectado todo tu organismo. Pero todo es posible. La doctora Bellón es nutricionista, ella nos ha contado muchísimas veces que ella ha tenido casos, ¿verdad, doctora Bellón? Muchísimos casos con gente con muchísimo sobrepeso con la que ha acabado ese problema. Doctora Bellón. Claro, date cuenta que todo tiene solución, lo que pasa es que hay que estudiar al paciente y poner remedio, pero siempre se puede perder peso, no tienes que tirar la toalla. Venga, el viernes vemos el programa y ahora sí, mientras tanto. Que me ayuden, por favor, que me ayuden porque es que es tremendo el Sí, bonita mía. Venga, pero te tienes que dejar poner en manos de los especialistas y ser disciplinada. Otra de las cosas, mientras tanto, para aliviarte el dolor, Pedro, ¿se te ocurre algún tipo de masaje, algún tratamiento para ir aliviándole los dolores? Se pueden utilizar técnicas de fisioterapia que además son muy efectivas en el control del dolor, tanto sistemas de electroterapia o calor por inducción o cualquier otro tipo de técnica que el enfoque principal, el objetivo principal sea analgésico, sea el calmar el dolor. El masaje articular depende del tipo de procesos que pueda tener la articulación. Si son procesos inflamatorios, a lo mejor no es lo más indicado y hay que dejar descansar esa rodilla. Algo muy importante que estábamos antes viendo, y veía algunos cámaras que estaban aquí de pie, veía precisamente el cambio de posición que se hace entre pie derecho y pie izquierdo. Fundamental cuando vamos a estar mucho tiempo de pie. Si usted, que probablemente esté mucho tiempo de pie durante el día, puede hacer cambios entre el lado derecho y el lado izquierdo, es muy importante para no mantener una posición estática. Esas posiciones estáticas son dañinas enormemente para las articulaciones. Mira, vamos a hacer una cosita. Lo importante de todo esto, además de que las recomendaciones que has recibido son de los mejores especialistas del país, que están aquí en Saber Vivir, lo primero de todo esto es que vayas a tu médico de cabecera. Te pones en sus manos y como estás en Sevilla, luego él te dirá que te vaya derivando a los especialistas de la ciudad y que te pongas en sus manos, al nutricionista, al traumatólogo, a todos aquellos que te vaya diciendo y te vaya dirigiendo, pero eso tienes que hacerlo ya. O sea, ahora mismo llamar al médico de cabecera, pedirle cita inmediatamente y ponerte en sus manos, pero no dejar pasar el tiempo, porque hay una cosa que es entre tomar una decisión y tomar una determinación, y en esto tienes que tomar una determinación. La decisión ya has hecho, llamar a la mañana, llamar a Saber Vivir, ya te han orientado, ahora ya tienes que tomar la determinación, ¿de acuerdo? Venga, otra de las preguntas que nos han dejado es, con la evolución del tiempo, que hemos hablado de prótesis, nos preguntaban también si se desgastan o no con el exceso de su uso. Sí que es cierto que son piezas mecánicas que, como el coche, como un coche, va desgastándose. Pero las prótesis que ponemos actualmente tienen un desgaste muy lento, están muy bien diseñadas, los materiales son muy resistentes, mucho más resistentes que los de antaño, y así como decíamos que las prótesis hace unos años había que recambiarlas cada 6 o 10 años, ahora están pasando muchas de ellas de 20 años de duración. Hay que cuidarlas efectivamente, siempre que las ponemos
Damos consejos al paciente de que no se exceda en los ejercicios que las puede desgastar, pero que puede ir haciendo vida ¿Me normal. estás diciendo que hay que cambiar una prótesis de rodilla cada 6 años? No, está muy bien Si la la pregunta. tratas bien... Antiguamente, las antiguas sí que podían ser cada 6 años. Las actuales están durando de 10, 20 años, incluso más. Vale. Si las tratas bien, más aún. Y además, Y se puede hacer ejercicio con ellas. Se hace ejercicio o sea, con seguir ellas. la tónica que tú vas diciendo, dice, este tipo de ejercicio, Así este tipo es. de peso, y de con hecho- eso puedes toda la vida Y incluso. de hecho, Mariló, estamos poniendo prótesis a personas que es que quieren volver a hacer deporte. O sea, que no es para que solo caminen, sino para que hagan Claro. deporte. Y algo más importante a lo que tú estás apuntando con tu pregunta es que las prótesis actuales tienen unas piezas intermedias que se pueden recambiar. No es arrancar la prótesis que has puesto, sino que una pieza que es la que está sufriendo el desgaste, tú a los 10, 20 años que quiera desgastarse, con una cirugía muy sencilla la recambias. No es como las prótesis antiguas, que había que arrancar la prótesis y poner otra que suponía una cirugía muy Ya agresiva. ves a Ángel haciendo así y eso se ve que ya es una microcirugía, entiendo, ¿no? Y Una es cosita mucho menos muy sencilla. agresivo.